Capítulo 1. La obsesión comienza. El gran salón del Hotel Laurentian bullía con el murmullo de la alta sociedad, la creme del mundo de los negocios. Oliver Fisher, un multimillonario conocido por su agudo intelecto y ambición implacable, estaba cerca del bar, observando a la multitud con su habitual indiferencia. Había asistido a innumerables galas, pero ninguna había capturado su interés, hasta esta noche. Al otro lado de la sala, Christian Adler acaparaba la atención sin siquiera intentarlo. Con su traje a medida, rasgos definidos y un aire de confianza que igualaba al de Oliver, Christian era diferente a cualquiera que Oliver hubiera conocido. Un exitoso alfa por derecho propio, Christian era el CEO de una empresa tecnológica en rápido crecimiento, y su ingenio y carisma habían cautivado a muchos, pero no a Oliver, al menos no hasta ahora. La mirada de Oliver se clavó en Christian, quien estaba inmerso en una animada conversación con un grupo de ejecutivos. Su risa se extendió por la sala, genuina y desinhibida. Le envió a Oliver una sacudida desconocida, una que lo inquietó. Durante años, Oliver se había creído inmune al enamoramiento, su mundo estaba construido con demasiado cuidado para permitir tales distracciones. Pero al observar a Christian, algo dentro de él cambió. La curiosidad de Oliver se convirtió en fijación. No podía apartar la vista, estudiando cada movimiento, cada expresión. Cuando Christian se disculpó con el grupo y se dirigió al balcón en busca de un momento de soledad, Oliver aprovechó la oportunidad. Afuera, en el balcón, el aire fresco de la noche ofrecía un marcado contraste con la calidez del interior. Christian se apoyó en la barandilla, contemplando el horizonte de la ciudad. Oliver se acercó, su presencia imponente pero no invasiva. «Bastante vista, ¿no es así?», dijo Oliver, su voz profunda rompiendo el silencio. Christian se giró, sus penetrantes ojos azules encontrándose con los de Oliver. Por un momento, ninguno habló. Luego, una pequeña sonrisa divertida tiró de los labios de Christian. «Lo es. Aunque sospecho que la ciudad no es lo que le interesa esta noche». Los labios de Oliver se curvaron en una sonrisa. «Observador. Soy Oliver Fisher». «Sé quién es», respondió Christian, su tono frío pero no descortés. «Es difícil pasarlo por alto». «Y usted debe ser Christian Adler», dijo Oliver, extendiendo una mano. «He oído mucho sobre usted». Christian le estrechó la mano, su agarre firme. «Igualmente. Aunque dudo que nos movamos en los mismos círculos». Oliver se rió entre dientes. «Quizás no, pero aprendo rápido». La conversación fue breve, pero fue suficiente. Oliver pudo verlo en los ojos de Christian, confianza, fuerza y una chispa de curiosidad que reflejaba la suya. Pero a diferencia de otros que buscaban el favor de Oliver, Christian parecía inmune a su encanto habitual. Esto lo intrigó aún más. Mientras Christian regresaba al interior, Oliver permaneció en el balcón, observándolo desaparecer entre la multitud. Un plan ya se estaba formando en su mente. Christian era diferente, y Oliver no era de los que dejaban escapar algo o a alguien que deseaba. Esta noche era solo el comienzo. Capítulo 2. Encuentros orquestados. Oliver Fisher era un hombre que prosperaba con el control. Lo que quería, lo obtenía, y Christian Adler no era la excepción. Después de su breve encuentro en la gala, la obsesión de Oliver se profundizó. Había sentido algo raro esa noche, una chispa que no podía ignorar. Christian no era solo un desafío, era una necesidad. El primer movimiento de Oliver fue sutil. Con sus vastos recursos e influencia, se adentró en cada detalle de la vida de Christian, sus negocios, hábitos diarios, círculo social. Nada estaba fuera de los límites. Oliver descubrió que Christian visitaba a menudo una cafetería en particular cerca de la sede de su empresa, un lugar donde podía escapar de las presiones del mundo corporativo. Fue allí donde Oliver decidió que tendría lugar su próximo encuentro. Una semana después, Christian estaba sentado en su lugar habitual en la cafetería, una mesa de esquina junto a la ventana. Estaba absorto en su tablet, revisando informes, con una taza de café enfriándose a su lado. No notó a Oliver hasta que escuchó una voz familiar. «Christian Adler, si no me equivoco». Christian levantó la vista, un poco sobresaltado, pero rápidamente lo disimuló. Oliver estaba de pie frente a él,
impecablemente vestido como siempre, su presencia imponente llenando el pequeño café. Oliver Fisher, respondió Christian, su tono educado pero reservado. Esto es una sorpresa. Oliver hizo un gesto hacia el asiento vacío frente a Christian. ¿Puedo? Christian dudó, luego asintió. Claro. ¿Qué lo trae por aquí? No me imagino que este lugar sea su ambiente habitual. Oliver se rió entre dientes, un sonido suave y ensayado. Incluso yo necesito un descanso de las salas de juntas y las cenas formales. Además, oí que hacen un excelente americano. Christian levantó una ceja, claramente escéptico pero no del todo despectivo. Oliver pidió un café, sus movimientos sin prisas. Exudaba confianza, pero Christian podía sentir que había algo más bajo la superficie, algo casi depredador. La conversación comenzó ligera, tocando tendencias de negocios y recientes innovaciones tecnológicas. Christian se encontró a regañadientes impresionado por el conocimiento de Oliver. A pesar de sus reservas, no podía negar el carisma del hombre. Oliver tenía una forma de hacer que la gente se sintiera vista, como si fueran la única persona en la sala. Pero Christian no se dejaba llevar fácilmente. Mantuvo la conversación profesional, negándose a dejar que Oliver tomara la delantera. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que el interés de Oliver en él iba más allá de la curiosidad casual. Durante las siguientes semanas, la presencia de Oliver se convirtió en una constante. Apareció en eventos de la industria, funciones benéficas e incluso en más de los lugares favoritos de Christian. Cada encuentro parecía casual, pero Christian no podía ignorar el patrón. Oliver siempre estaba allí, siempre observando, siempre encontrando razones para entablar una conversación. El recelo de Christian creció, pero también su curiosidad. Oliver era persistente, pero no de una manera que se sintiera abiertamente amenazante. Era encantador, inteligente e innegablemente atractivo. Y sin embargo, había algo en el que ponía a Christian nervioso, una sensación de que el interés de Oliver era demasiado intenso, demasiado calculado. Una noche, después de otro encuentro casual en un evento de networking, Christian confrontó a Oliver. Ha estado en todas partes últimamente, dijo Christian, su tono ligero pero con un borde de sospecha. Dígame, Oliver, ¿es todo esto solo una serie de afortunados accidentes o está tratando de causar una impresión? Oliver no perdió el ritmo. Sonrió, con un brillo de picardía en sus ojos. ¿Me creería si dijera que ambas cosas? Me parece fascinante, Christian, y no creo en dejar pasar las oportunidades. Christian se cruzó de brazos, su postura a la defensiva. ¿Oportunidades? Eso soy para usted. En absoluto, dijo Oliver con suavidad, acercándose. Usted es mucho más que eso. Es extraordinario, y quiero saber más sobre usted. Los ojos de Christian se entrecerraron, pero no retrocedió. No confío en la gente que presiona demasiado, Oliver. Y yo no confío en mí mismo para dejar ir algo que quiero, replicó Oliver, su voz baja y deliberada. La tensión crepitó entre ellos, pero Christian se dio la vuelta, rompiendo el momento. Tendrá que hacerlo mejor que con palabras encantadoras, Oliver. Oliver lo vio marcharse, una pequeña sonrisa en sus labios. La persecución era estimulante, pero era solo el principio. Puede que Christian no confiara en él ahora, pero Oliver era paciente. Siempre obtenía lo que quería, y Christian no sería la excepción. Capítulo 3. Influencia feromonal. Oliver Fisher era un hombre de muchos talentos, y la paciencia era uno de ellos. Si bien la resistencia de Christian Adler lo intrigaba, también alimentaba su obsesión. Oliver nunca se había encontrado con alguien tan decidido a permanecer inalcanzable. Pero Oliver no se desanimó, prosperaba con los desafíos, y Christian era el premio máximo. Lo que Christian no sabía era que el interés de Oliver se había convertido en algo mucho más calculado. Utilizando sus vastos recursos, Oliver encargó a su equipo de investigación privado que desarrollara un plan. Había aprendido de sus encuentros iniciales que Christian, aunque astuto y seguro, tenía una vulnerabilidad potencial, su fisiología alfa era susceptible a la exposición prolongada a los feromonas de otro alfa. Era raro, pero era suficiente para que Oliver lo explotara.
Una semana después, Oliver invitó a Christian a una cena de negocios privada bajo el pretexto de discutir una posible asociación. Christian dudó, pero finalmente aceptó, intrigado por la oferta a pesar de su persistente recelo. La cena se llevó a cabo en el penthouse de Oliver, un espacio opulento con ventanales de piso a techo que daban a la ciudad. El ambiente era cálido, la iluminación suave y el vino perfectamente seleccionado. Oliver fue un anfitrión amable, haciendo que Christian se sintiera casi cómodo a pesar de la tensión subyacente. A medida que avanzaba la noche, Oliver hizo su movimiento. Se inclinó más cerca durante su conversación, su voz baja y tranquilizadora. El aire parecía más pesado, sutilmente mezclado con sus feromonas alfa. Christian notó el cambio, pero no pudo identificar su origen. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera, una calidez tenue extendiéndose a través de él. Tengo que admitir, Christian, dijo Oliver, sus ojos fijos en los de Christian, usted es una de las personas más fascinantes que he conocido. Es raro encontrar a alguien que me desafíe. Christian se removió en su asiento, tratando de ignorar la extraña atracción que sentía. Yo diría que el sentimiento es mutuo. Pero sigo sin confiar en usted. Oliver se rió entre dientes, el sonido rico y profundo. Justo. La confianza lleva tiempo. Pero me gustaría pensar que he progresado un poco. Christian no respondió de inmediato. Sus pensamientos se sentían pesados, su agudeza habitual amortiguada. El aroma en la habitación era embriagador, aunque no podía entender por qué. Miró a Oliver, que parecía relajado y seguro, como si no se diera cuenta del efecto que estaba teniendo. Durante los siguientes días, Christian se encontró pensando en Oliver más a menudo. Se sentía inquieto, distraído y extrañamente atraído por el hombre a pesar de sus reservas. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, y cada vez a Christian le resultaba más difícil resistir la presencia de Oliver. Oliver, por supuesto, era plenamente consciente del efecto que estaba teniendo. Se aseguró de que cada reunión fuera cuidadosamente orquestada, cada interacción impregnada de sus feromonas. La resistencia de Christian se estaba desmoronando, y Oliver se deleitaba en el control que estaba ganando lentamente. Pero Christian no era completamente inconsciente. Comenzó a notar cambios en sí mismo, su cuerpo se sentía más sensible, sus emociones más volátiles. Empezó a cuestionar la creciente atracción que sentía hacia Oliver, preguntándose si era natural o algo más insidioso. Una noche, mientras compartían una copa en el estudio de Oliver, Christian finalmente expresó su sospecha. Oliver, dijo, su tono firme a pesar de la extraña niebla en su mente, ¿qué está tratando de hacer exactamente aquí? Oliver levantó una ceja, fingiendo inocencia. ¿A qué se refiere? Ha estado en todas partes últimamente, siempre lo suficientemente cerca para, no sé. Se siente como si me estuviera haciendo algo. Oliver se reclinó en su silla, su expresión tranquila pero sus ojos brillando con un filo peligroso. Christian, creo que lo está pensando demasiado. Pasamos tiempo juntos, sí, pero eso es porque disfruto de su compañía. ¿Es tan difícil de creer? La mandíbula de Christian se tensó. Quería presionar más, exigir respuestas, pero su cuerpo lo traicionó. La calidez en su pecho se hizo más fuerte, su corazón latiendo de una manera que dificultaba la concentración. Oliver se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Christian, confíe en mí. Todo lo que he hecho ha sido por usted, por nosotros. Lo entenderá muy pronto. La cabeza de Christian daba vueltas con emociones contradictorias, sospecha, ira y un anhelo inexplicable. Aún no podía ver el panorama completo, pero sabía una cosa con certeza, Oliver estaba jugando un juego, y Christian estaba peligrosamente cerca de perder. Capítulo 4. La transformación comienza. Christian Adler se enorgullecía de sus agudos instintos, pero últimamente esos instintos se sentían embotados. Su cuerpo, una vez fuerte e inquebrantable, parecía traicionarlo de maneras que no podía explicar. Se sentía más débil, más susceptible a estados de ánimo que no eran suyos y, lo peor de todo, no podía sacudirse la creciente necesidad de estar cerca de Oliver Fisher. Lo odiaba. Christian siempre había sido independiente, un alfa hecho a sí mismo que prosperaba con el control, pero desde que Oliver entró en su vida, sintió que ese control se le escapaba de los dedos.
El sutil aroma que Oliver portaba persistía en su mente mucho después de sus reuniones, una mezcla embriagadora que dejaba a Christian inquieto por la noche. No entendía lo que le estaba sucediendo, pero sabía que Oliver tenía algo que ver. Una mañana, mientras Christian estaba sentado en su oficina tratando de concentrarse en el trabajo, su asistente entró con un paquete. «Esto acaba de llegar para usted, señor», dijo, colocándolo en su escritorio. Christian abrió el paquete y encontró un elegante estuche negro. Dentro había un pequeño frasco de pastillas y una nota, para su reciente fatiga. «Confíe en mí, le ayudará. Oliver». Christian frunció el ceño. No le había mencionado su fatiga a nadie, y mucho menos a Oliver. ¿Cómo lo sabía? Sospechoso pero desesperado, Christian debatió si probarlas. Los efectos de sus extraños síntomas estaban comenzando a afectar su trabajo y no podía permitirse el lujo de parecer débil. Contra su buen juicio, decidió tomar una de las pastillas. Los resultados fueron inmediatos. Christian sintió una oleada de energía y claridad que duró todo el día. Por primera vez en semanas, se sintió como él mismo otra vez, o eso creía. Comenzó a tomar las pastillas a diario, notando cambios sutiles en su cuerpo con el tiempo. Su agudeza alfa se suavizó, reemplazada por una extraña vulnerabilidad que no podía ubicar. Christian se volvió más sensible a la presencia de Oliver, el aroma, la voz y el toque del hombre persistían más tiempo en su mente. Se encontró anhelando la compañía de Oliver, aunque la idea lo enfurecía. Odiaba sentirse dependiente de cualquiera, especialmente de alguien como Oliver, cuyas intenciones eran demasiado opacas. Una noche, Christian confrontó a Oliver durante otra cena orquestada. «¿Qué contienen esas pastillas que me envió?», exigió Christian, su tono cortante. Oliver levantó la vista de su copa de vino, su expresión tranquila. «Son suplementos, Christian, diseñados para ayudar con el estrés y la fatiga». «¿Se siente mal?». La mandíbula de Christian se tensó. «No, pero me siento diferente, y no puedo sacudirme la sensación de que usted está detrás de esto». Los labios de Oliver se curvaron en una leve sonrisa. «Me da demasiado crédito». «Pero si se siente mejor, ¿no es eso lo que importa?». «Ese no es el punto», espetó Christian. «Está ocultando algo, lo sé». Oliver dejó su copa y se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Christian, no soy su enemigo. Todo lo que he hecho ha sido para su beneficio. Está agotado, con exceso de trabajo y vulnerable. Estoy aquí para ayudar, confíe en mí o no». La ira de Christian flaqueó, reemplazada por una extraña mezcla de confusión y anhelo. Las palabras de Oliver tenían sentido, pero no se sentían correctas. Aún así, su cuerpo se inclinó hacia Oliver, buscando algo que no podía nombrar. A medida que pasaban las semanas, los cambios en Christian se hicieron innegables. Su aroma alfa, una vez dominante, comenzó a desvanecerse, reemplazado por un aroma más suave y dulce. Su fuerza menguó, reemplazada por una nueva sensibilidad que lo dejó confundido y frustrado. Evitó a Oliver, desesperado por descubrir lo que estaba sucediendo, pero la distancia solo empeoró sus antojos. Oliver, sin embargo, era paciente. Sabía que la transformación estaba casi completa y saboreaba la idea de que Christian finalmente comprendiera su lugar. Pronto, Christian no solo desearía a Oliver, lo necesitaría. Una noche llegó el punto de quiebre de Christian. Irrumpió en el penthouse de Oliver, con los ojos encendidos de furia. «¿Qué diablos me has hecho?», exigió, golpeando las manos sobre la mesa. Oliver se levantó, impasible ante la rabia de Christian. «¿A qué te refieres?». «Sabes exactamente a qué me refiero», gruñó Christian, su voz temblando. «Mi cuerpo, mis instintos, no son los mismos. Siento que…». Se interrumpió, negándose a decir la palabra. La expresión de Oliver se suavizó, su voz un murmullo bajo y tranquilizador. «Christian, estás evolucionando. Te estás convirtiendo en algo más, algo mejor». Christian se tambaleó hacia atrás, sin aliento. Tú me hiciste esto. Me convertiste en un omega. Y ahora finalmente comprenderás lo mucho que estamos destinados a estar juntos, terminó Oliver, acercándose.
El mundo de Christian dio vueltas mientras el aroma de Oliver lo envolvía, abrumando sus sentidos. Quería luchar, huir, pero su cuerpo lo traicionó, inclinándose hacia el contacto de Oliver como si fuera lo único que lo mantenía en tierra. No te preocupes, Christian, susurró Oliver, sus labios rozando la oreja de Christian. Yo me encargaré de ti ahora. Eres mío. Las rodillas de Christian flaquearon, su voluntad desmoronándose bajo el peso de las feromonas de Oliver. No sabía si luchar o rendirse, pero una cosa estaba clara, su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 5. La revelación. Christian Adler estaba sentado en un rincón de su dormitorio, con las manos temblando mientras sostenía un informe médico. Las palabras se mezclaban, pero una frase destacaba: marcadores fisiológicos de omega confirmados. Su peor miedo se había hecho realidad. Oliver le había hecho algo irreversible. Su fuerza alfa, su independencia, su propia identidad, habían sido despojadas. El cuerpo de Christian ya no se sentía como propio, y cada vez que el aroma de Oliver persistía en su mente, quería gritar, o peor aún, rendirse. Las pastillas, los encuentros constantes, la influencia sutil pero abrumadora de las feromonas de Oliver, todo tenía sentido ahora. Oliver había planeado esto, había manipulado a Christian para que se convirtiera en algo que él podía controlar. ¿Pero por qué? Decidido a confrontarlo, Christian irrumpió en el penthouse de Oliver esa noche. Los guardias ni siquiera intentaron detenerlo, sabían que era mejor no hacerlo. Oliver estaba sentado junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano, su expresión tranquila cuando Christian entró. Christian, dijo Oliver, su voz tan suave como siempre. ¡Qué agradable sorpresa! Basta de teatro, Oliver, gruñó Christian, arrojando el informe médico sobre la mesa de café. Tú me hiciste esto. Oliver dejó su vaso y se reclinó en su silla, imperturbable. Estás molesto. Lo entiendo. Pero todo lo que hice fue por tu propio bien. ¿Mi bien?, espetó Christian, su voz temblando de ira. Me despojas de todo lo que soy, me conviertes en esto. Sigues siendo tú, Christian, dijo Oliver, su tono calmado pero firme. Solo que estás mejor. Más fuerte de una manera diferente, más en sintonía con lo que realmente necesitas. Las manos de Christian se cerraron en puños. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. No soy tu experimento. Oliver se puso de pie, su presencia imponente pero no amenazante. No eres un experimento. Eres la persona que más me importa en este mundo. No podía quedarme quieto y verte consumirte luchando solo en tus batallas. Necesitabas a alguien que te cuidara, que te protegiera. Christian sacudió la cabeza, su corazón palpitando. Tú no te preocupas por mí. Te preocupas por el control. Querías convertirme en algo que pudieras mantener bajo tu pulgar. Oliver se acercó, su voz bajando a un susurro. Quería hacerte mío. Y ahora lo eres. El cuerpo de Christian lo traicionó, como siempre lo hacía cerca de Oliver. El tenue aroma del alfa fue suficiente para debilitar sus rodillas, haciendo que su determinación flaqueara. Odiaba la forma en que sus instintos le gritaban que se sometiera, que se inclinara hacia el consuelo que Oliver ofrecía. ¿Crees que esto es amor?, dijo Christian, su voz apenas audible. ¿Crees que simplemente lo aceptaré? La mirada de Oliver se suavizó, una rara vulnerabilidad brillando en sus facciones. Creo que ya lo has hecho. Simplemente no quieres admitirlo. Christian se tambaleó hacia atrás, su mente un torbellino de emociones. Odiaba a Oliver por lo que había hecho, pero se odiaba más a sí mismo por la parte de él que quería creer las palabras de Oliver. En los días siguientes, Christian evitó a Oliver, refugiándose en sí mismo mientras trataba de asimilar lo que había sucedido. Pero los cambios en su cuerpo y mente eran innegables. Sus instintos, una vez puramente alfa, ahora anhelaban la presencia de Oliver. La soledad que sentía sin él era insoportable. Cuando Christian finalmente regresó al penthouse de Oliver, no fue con ira, sino con resignación. «Ganas», dijo Christian, su voz hueca. «Ya no puedo luchar contra esto». La expresión de Oliver fue indescifrable mientras se acercaba. «Esto no se trata de ganar, Christian. Se trata de nosotros.
Nosotros, dijo Christian con amargura. Me quitaste mis opciones. ¿Cómo puede haber un nosotros después de eso? Oliver extendió la mano, ahuecando el rostro de Christian con una sorprendente ternura. Porque te amo, Christian. Y pasaré el resto de mi vida demostrándolo si eso es lo que se necesita. Christian quiso alejarlo, gritar, pero en su lugar se encontró inclinándose hacia el toque de Oliver. A pesar de todo, una parte de él todavía anhelaba al hombre que había puesto su mundo patas arriba. Y por ahora, eso era suficiente. Capítulo 6. Unidos por el destino. Los días posteriores a la renuente rendición de Christian a la influencia de Oliver fueron confusos. A pesar de su persistente enfado y la confusión que se arremolinaba en su mente, su cuerpo seguía traicionándolo. Cada momento en presencia de Oliver era una batalla entre lo que su corazón deseaba y lo que sus instintos exigían. Oliver era implacable, pero de una manera que se sentía casi protectora. Su paciencia parecía infinita, y cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente calculado para acercar a Christian. Y cada vez que Christian se sentía ceder, el resentimiento ardía un poco más, pero no era suficiente para detener la innegable conexión que crecía entre ellos. El alfa, antes independiente, ahora estaba enredado en la red de Oliver, incapaz de liberarse. Una noche, ya tarde, Christian finalmente verbalizó los pensamientos que lo habían estado atormentando durante días. Encontró a Oliver en el estudio, revisando unos documentos. A pesar de la tensión en el aire, la presencia de Oliver era magnética, y Christian sintió que su corazón se aceleraba mientras caminaba hacia él. Vas a conseguir lo que quieres, ¿verdad? La voz de Christian era áspera, teñida de frustración. Pudo sentir cómo su pulso se aceleraba cuando Oliver levantó la vista, su expresión indescifrable. Oliver dejó los papeles lentamente y dirigió toda su atención a Christian. ¿A qué te refieres? Ya me has quitado todo. Me has cambiado, me has convertido en esto. La voz de Christian se quebró ligeramente mientras luchaba por mantener el control. Y ahora quieres que me enamore de ti, quieres que sea dependiente de ti, que me quede así. La mirada de Oliver se suavizó, y se puso de pie, caminando hacia Christian a un ritmo deliberado y constante. Su voz era baja, tranquilizadora. Christian, nunca quise quitarte nada. Quería ayudarte. Quería que vieras que estamos destinados a estar juntos, verdaderamente juntos. No solo por ahora, sino para siempre. Haciéndome más débil, espetó Christian, aunque sus palabras fueron menos contundentes de lo que pretendía. Ya podía sentir el cambio en la respuesta de su cuerpo a la cercanía de Oliver, la forma en que su corazón palpitaba con cada palabra. Ayudándote a aceptar quién eres ahora, respondió Oliver suavemente. Sigues siendo poderoso, Christian. Solo que eres diferente. No te pido que te pierdas a ti mismo. Te pido que confíes en mí. No sé si puedo confiar en ti, murmuró Christian, su ira flaqueando. La tentación de simplemente ceder era abrumadora. Oliver extendió su mano, rozando la mejilla de Christian con un gesto casi tierno. El suave contacto hizo que Christian contuviera el aliento, un fuerte contraste con la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. No tienes que confiar en mí de golpe, susurró Oliver. Solo tienes que dejarme demostrar que merezco esa confianza. Los días se convirtieron en semanas, y Christian se encontró atrapado en una espiral de emociones encontradas. Su cuerpo estaba cambiando de formas que no podía comprender del todo, pero no era solo físico. Mental y emocionalmente se estaba desmoronando, volviéndose más en sintonía con cada movimiento de Oliver, cada palabra, como si no pudiera existir sin él. Una noche, después de otro encuentro en el que las feromonas de Oliver habían nublado su mente, Christian se encontró solo en su apartamento, sus pensamientos abrumándolo. La verdad comenzó a asentarse en su pecho, ya no era el hombre que fue, y aunque luchaba contra ello, aunque lo detestaba, estaba empezando a necesitar a Oliver de una manera que no podía explicar. Un golpe en la puerta sacó a Christian de sus pensamientos en espiral. Sin pensar, abrió, y allí estaba Oliver, tan sereno como siempre, pero algo en sus ojos se suavizó al ver la confusión en el rostro de Christian. «No estás bien», dijo Oliver, su voz suave, casi preocupada. «¿Qué está pasando?» Christian dudó, sus emociones un lío enredado. «Ya no sé quién soy.
Oliver dio un paso adelante, sus manos alcanzando los hombros de Christian, tranquilizándolo. Tú eres Christian Adler. Sigues siendo tú. Pero ahora estás conmigo, y juntos podemos resolver esto. No sé si quiero esto, no te quiero así, susurró Christian, la admisión con un sabor amargo. Estaba tan acostumbrado a ser fuerte, pero ahora se sentía débil, perdido en una tormenta de sentimientos que no tenían sentido. La mano de Oliver se deslizó hasta la nuca de Christian, acercándolo. Ya lo aceptaste, Christian. Me aceptaste a mí. Tu cuerpo, tu corazón, ya son míos. Solo tienes que darte cuenta. Con eso, Oliver lo besó, lentamente, con suavidad al principio, a modo de prueba, pero el cuerpo de Christian respondió de inmediato. Fue un beso que se sintió como una promesa, como un contrato vinculante del que ninguno de los dos podía retractarse. Christian, a pesar de toda su resistencia, se encontró inclinándose hacia él, sus manos moviéndose hacia el pecho de Oliver, su mente nublada por las emociones que no quería enfrentar. Más tarde esa noche, mientras yacían juntos, la mente de Christian estaba llena de preguntas, de miedo, pero también de algo más profundo, una conexión que no podía romper. Oliver lo había logrado, había hecho que Christian lo necesitara. Y ahora estaban unidos de una manera que Christian ni siquiera podía empezar a describir. «Nunca me dejarás, Christian», murmuró Oliver, su voz llena de certeza. Christian cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Oliver asentarse en su corazón. Quería negarlo, quería alejarlo, pero mientras el calor de Oliver lo rodeaba, Christian finalmente se admitió a sí mismo que ya había perdido la batalla. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que Oliver había planeado desde el principio. Capítulo 7. El vínculo inquebrantable. Christian se despertó a la mañana siguiente con una persistente sensación de incredulidad. Había pasado la noche en los brazos de Oliver, su una vez inquebrantable resistencia ahora un recuerdo lejano. Oliver había sido paciente, comprensivo de una manera que Christian no esperaba, pero todavía se sentía atrapado. No podía negar el vínculo entre ellos, una fuerza tan poderosa que se sentía grabada en su mismo ser. Su cuerpo había sucumbido a las feromonas de Oliver, pero más que eso, su corazón estaba cambiando lentamente. Los días que siguieron fueron una danza interminable entre el deseo y la resistencia. Christian intentaba alejarse, recuperar algo de la autonomía que había perdido, pero cada vez Oliver encontraba una manera de volver a su espacio. No era a través de la fuerza, sino a través de la paciencia, a través de un amor que parecía ilimitado. Oliver nunca presionó, pero su presencia era como una gravedad de la que Christian no podía escapar. Cuanto más se resistía Christian, más lo anhelaba su cuerpo, y más su corazón comenzaba a desmoronarse lentamente. Pasaron las semanas, y la transformación de Christian continuó, aunque ya no era solo física. Sus emociones estaban cambiando de formas que no esperaba. Los instintos Omega eran poderosos, incluso abrumadores, pero había una parte de él que todavía anhelaba ser el alfa que fue. Una noche, mientras Christian estaba sentado en el escritorio de Oliver ordenando papeles, una familiar opresión se instaló en el fondo de su estómago. Regresó la misma sensación que le había causado náuseas en los últimos días. Hizo una pausa, presionando una mano sobre su abdomen. Era demasiado pronto para saberlo, pero la sensación era inconfundible. Su cuerpo, aunque cambiante, todavía conservaba algunas de las viejas señales, y ahora, algo nuevo se estaba gestando. Christian se quedó mirando la pila de documentos frente a él, asimilando la realidad lentamente. Oliver le había hecho esto. El latido del corazón de Christian se aceleró, pero esta vez no fue por ira. Fue por la extraña comprensión de lo que había echado raíces en su cuerpo. Estaba embarazado. Después de semanas de inquietud, Christian no pudo contenerse más. Tenía que enfrentar a Oliver. Entró en el estudio, con el rostro enrojecido por la incertidumbre. Oliver estaba sentado a la mesa, revisando unos documentos. Cuando levantó la vista hacia Christian, su expresión se suavizó de inmediato. Pudo ver el cambio en Christian, la forma en que sus pasos eran más pesados, la forma en que su aroma estaba teñido de confusión. Christian, la voz de Oliver fue suave, como si lo supiera. Yo, estoy embarazado, logró decir Christian, su voz casi un susurro.
Oliver se levantó de su silla en un instante, su rostro iluminado con una emoción que Christian no podía nombrar. Había alegría, había ternura y había algo más. ¿Estás seguro? Christian asintió, tratando de ignorar la extraña mezcla de sentimientos que se arremolinaban en su interior. Sí. Yo, no pensé que podría serlo, pero lo soy. Sin otra palabra, Oliver atrajo a Christian a sus brazos, abrazándolo con una ternura que desmentía la intensidad de su viaje juntos. Esto lo es todo, Christian, susurró Oliver contra su oído. Este es el comienzo de nuestro para siempre. Christian no pudo resistirse al abrazo. Siempre había luchado contra ser controlado, contra ser vulnerable, pero aquí, en los brazos de Oliver, se sentía correcto. Iba a ser padre, y de alguna manera, no se sentía como algo a lo que temer. Epílogo, unidos para siempre al Alfa. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El embarazo de Christian progresó, y con él, su aceptación de su nueva vida e identidad. El vínculo entre él y Oliver se profundizó de formas que Christian no había anticipado. Los recuerdos, una vez distantes, de sus días alfa comenzaron a sentirse menos relevantes a medida que se inclinaba hacia su nuevo papel, no solo como Omega, sino como pareja de Oliver y padre de sus hijos. El embarazo en sí fue desafiante. Christian experimentó toda la fuerza de los instintos Omega, antojos e inestabilidad emocional. Pero a pesar de todo, Oliver estuvo allí, apoyándolo en cada paso del camino. Su conexión, una vez forjada en la manipulación, ahora se basaba en el amor y la confianza verdaderos. El cuerpo de Christian se había suavizado, y si bien su fuerza como alfa había disminuido, su capacidad para nutrir, para crear vida, había florecido. Oliver nunca le permitió olvidar lo poderoso que era, lo fuerte que siempre había sido Christian, incluso mientras se adaptaba a su nuevo rol. Meses después, Christian dio a luz a 2 niñas gemelas. Eran perfectas, sus pequeños llantos llenaron la habitación mientras Christian las sostenía en sus brazos por primera vez. Oliver estaba a su lado, con los ojos llenos de orgullo, y Christian no pudo evitar sentir una profunda sensación de realización. A pesar de la manipulación que había iniciado su viaje, este momento, esta familia, era algo que nunca podría haber imaginado. Míralas, Christian, dijo Oliver en voz baja, su voz llena de asombro mientras miraba a sus hijas. Ellas son nuestro futuro. Christian miró las pequeñas vidas en sus brazos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la incertidumbre. Ellas también eran su futuro. Estaban unidos por el amor, por el destino y por una elección que se había hecho mucho tiempo atrás. Mientras Oliver acariciaba suavemente el dorso de la mano de Christian, susurró, «Te amo, Christian. Y ahora somos verdaderamente uno». El corazón de Christian se hinchó mientras se inclinaba hacia Oliver, sus hijos acurrucados entre ellos. «Yo también te amo», susurró Christian, y por primera vez, estuvo seguro de que nada, ninguna fuerza en el mundo, podría romper el vínculo que habían forjado juntos. Como familia, enfrentarían un futuro que siempre sería suyo. El imperio que construyeron no era solo en los negocios, sino en el amor, la confianza y la nueva vida que habían creado juntos.